Hola, muy buenos días y bendiciones a todos ustedes. Mi nombre es Jonás, tengo el bendición de estar el vicario aquí en Medellín. Nuestra lectura para el sermón de hoy viene del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La palabra de Dios. Por miles de años, estas palabras han dado consuelo, alegría, confianza y esperanza al pueblo de Dios. El Salmo 23 es el salmo más conocido y uno de los versículos más conocidos en toda la Biblia. Y con razón, bonitas las palabras, vívidas las imágenes, llena de esperanza la composición. El peligro para nosotros es cuando hay una sección que es un poco más familiar, podemos estar contentos con un entendimiento superficial o dejamos crecer apatía sobre esta sección. Cuando algo es familiar, unas veces significa que no hay más para aprender. Que no seamos así con la palabra de Dios. Nuestra misión hoy es profundizar el conocimiento y aprecio para esta sección tan amada. El Salmo 23 tiene conexiones profundas con toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento y también con la obra de Jesucristo en el Nuevo. La Biblia menciona la palabra ovejas más que 400 veces. Y no solamente porque eran animales populares para criar en esa época. Esa familiaridad entró en las descripciones de la cultura y del idioma de esa época. Era común considerar a reyes, líderes de un pueblo, como pastores, pastores de una grey de ovejas. La similitud entre un pastor guiando a sus ovejas y un líder, un rey, ah, cuidando a su gente, se ve fácilmente. Entonces, podemos ver el principio de este salmo como una confesión de fe. El rey David, quien escribió este salmo, está diciendo que Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es su pastor. No, no es sí mismo, no es David mismo, no es un Dios falso, no es alguien diferente. Jehová es su pastor. Orar el versículo 1 del Salmo es honrar el primer mandamiento, es reconocer que Jehová es nuestro Dios, quien nos cuida, protege y guía. Estas realidades se sintieron en una manera muy tangible para el pueblo de Israel. David, como cada buen israelita, conocía muy bien la historia de su pueblo y las maneras que Dios la cuidaba. El versículo 2 del Salmo nos recuerda de los años vagando en el desierto. Era Dios quien literalmente guiaba a su pueblo al agua y a la comida, usando fuego y humo para guiarlos y también proveyendo maná milagrosa y agua milagrosa para sostenerlos. Y como un pastor protege sus ovejas de amenazas, los israelitas vieron el poder de Dios contra los egipcios, contra Amalek, contra los cananeos. La descripción de lo que hace el Señor no solo aplica a la vida del salmista, aplica a la historia de Israel también.
lo que hace el Señor. Eso es clave en este salmo. Jehová es el sujeto de la acción de la gran mayoría de los verbos en el salmo, y somos los recipientes de esas acciones. Nada me faltará, me hará descansar, me pastoreará, confortará mi alma, me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, unges mi cabeza, mi copa está rebosando, me seguirán. 9 verbos, en un salmo un poco corto, 9 verbos que habla sobre la acción de Dios para con nosotros. Y solo hay 3 cosas que nosotros hacemos. Caminamos en el valle de sombra de muerte, no temeremos y viviremos para siempre en la casa de Dios. Y aún en estas situaciones, 2 de esas vienen de las bendiciones de Dios. La única cosa que hacemos por nuestra naturaleza y nuestra habilidad es estar en el valle de sombra de muerte. La gracia de Dios no solo se ve en la Biblia en versículos como Juan 3:16. La gracia de Dios es el fondo de toda la historia, es la fuente de sus acciones para con su pueblo y es la razón para la confianza de sus seguidores. Jehová es nuestro pastor, excepto cuando no es. Mientras confesar eso es honrar al primer mandamiento, lo rompemos también. Pecamos con idolatría. Decimos que Jehová es nuestro pastor, pero nuestros pensamientos y acciones dicen cosas diferentes. Mi dinero es mi pastor. Declaramos cuando ponemos el trabajo como más importante que la palabra de Dios. Cuando miramos a la moneda en nuestras cuentas bancarias para darnos consuelo y paz en vez de a Dios. Mi placer es mi pastor. Gritamos cuando somos personas diferentes los domingos y el resto de la semana. Y cuando pensamos en lo que queremos y no en la orientación de las escrituras. Mi reputación es mi pastor, decimos cuando callamos en oportunidades del evangelismo y seguimos las sendas más fáciles del pecado en vez de seguir las sendas de justicia. A la raíz de todo eso es la naturaleza pecaminosa que siempre quiere decir, yo soy mi propio pastor. Yo soy la persona más importante en la vida y yo soy en carga de lo que pasa en mi vida. Esa actitud no solo es necia, es pecaminosa y nos separa de un Dios santo. Por romper el primer mandamiento, por tener otros pastores, merecemos la muerte eterna. Merecemos separación de Dios, no estar en su casa para siempre. La realidad sin nuestro buen pastor es que el valle de sombra de muerte gana. Las ovejas perdidas y solas en esa ubicación no tienen esperanza. Y ahora llegamos al segundo papel que las ovejas tenían en la historia y en la cultura de esa época: sacrificios. Los rebaños de ovejas no solo representaban la relación entre un grupo y su líder, también proveyeron sacrificios. En la primer Pascua, la sangre de un cordero salvó a los hogares de los israelitas. Corderos y cabras eran sacrificios en los festivos de los judíos y tomaron la culpabilidad del pueblo. Su sangre cubrió las manchas del pecado del pueblo. Los corderos murieron para que la gente pudiera vivir. ¿Suena familiar? Estamos acercando a la clave, el hilo de salvación que pasa por toda la Biblia. Estamos hablando de Jesucristo. Sí, vemos a Jesucristo en los Salmos. De hecho, hace pocas semanas escuchamos las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso viene del Salmo 22.
Inmediatamente antes que el Salmo 23 de consuelo, de esperanza para las ovejas, en el 22 leemos la historia del Cordero crucificado. El contraste es muy fuerte entre los dos, hasta el punto de confusión para algunos. Pero recordamos que la gracia de Dios se ve por toda la Biblia y el hilo de la historia de salvación de Jesucristo pasa por todo el tapiz de la historia. Entonces leemos Apocalipsis 7:17, a la fin de la Biblia. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El Cordero los pastoreará. A la primera vista, es una oración sin sentido. Corderos no tienen posiciones de liderazgo en una grey. Pero mirando de nuestra perspectiva más ancha para ver toda la historia, es una oración increíble, llena de la gracia de Dios. Jesucristo es a la misma vez el buen pastor de las ovejas y también el cordero sacrificado. Como dice Jesús en nuestra lectura hoy, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La única entrada en pastos eternos o la casa de Dios, para usar el lenguaje del Salmo 23, es Jesucristo. Los que siguen otros pastores no pueden entrar. El rey David, cuando escribió el Salmo 23, no conocía el nombre Jesucristo, pero confía en las promesas de Dios y podía orar el Salmo seguro que él iba a cumplir sus promesas y que él iba a recibir las bendiciones prometidas. Nosotros tenemos la bendición de ver más completo el plan de Dios, las maneras en que Él ha dirigido la historia para llegar hasta este punto y para enviar a su Hijo. Jesucristo vino para ser perfecto, pero para morir inocentemente, el Cordero de Dios que quita el mundo del pecado. Solo podemos ir a Él, a Dios, gracias a Jesucristo. Y mientras es el último sacrificio, es a la vez el buen pastor quien nos guía hasta pastos perfectos, la vida eterna. El buen pastor conocía el sufrimiento de que es vivir en este mundo, aún caminando hasta el fin del valle de sombra de muerte. Pero Jesús no se quedó allá, volvió de allá y gracias a su resurrección tenemos vida eterna. La muerte para nosotros es la puerta a través de que entramos en esa vida. Recordamos los verbos del Salmo 23, que recibimos las acciones de Dios. No es nosotros quienes hacemos las acciones. Como dice Pedro, éramos ovejas descarriadas. ¿Qué pueden hacer ovejas descarriadas? Nada, están en peligro de morir. Pero hemos vuelto. ¿Cómo? Por la obra de Jesucristo en nuestras almas. Jesucristo es nuestro buen pastor, es el Cordero que murió para que pudiéramos vivir. El cuarto domingo de la Pascua, hoy, tradicionalmente, es Domingo del Buen Pastor. Celebramos ese aspecto de la obra de Jesucristo. Meditamos en el nuevo pacto que es en la sangre del Cordero, como el principio, sino en la sangre del Cordero de Dios. La promesa de Jesucristo desde Abraham no solo era para los judíos, el misterio, el milagro, es que es para todas las naciones. Jehová es nuestro pastor. Es tu pastor y es mi pastor. ¿Por qué conocemos el Cordero? Las palabras de este salmo nos da un consuelo aún más profundo. Nuestro buen pastor nos dará lo que es necesario para esta vida.
ha enviado su Espíritu Santo en nuestros corazones para darnos los frutos de la fe, para fortalecernos, para seguir en los caminos de la justicia. Ya no somos ovejas descarriadas, tenemos seguridad, tenemos una senda segura y tenemos la salvación sellada. Ni siquiera la muerte temeremos. ¿Por qué? Porque tú eres conmigo, Jehová. La presencia y las promesas de nuestro Dios nos han dado una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mientras el mundo busca felicidad en otras cosas, está siguiendo otros pastores, el bien y la misericordia de Dios nos persiguen. Sí, en este mundo andamos en el valle de sombra de muerte. Experimentamos los ataques de los que quieren entrar en el redil para hurtar, matar, dañar. Tenemos problemas con familia. Experimentamos el desempleo, dificultades en el trabajo. Perdemos seres queridos. Pero nuestro buen pastor está con nosotros por todo eso. Y un día nosotros mismos vamos a llegar al fin de este valle de sombra de muerte. Pero cuando venga ese momento, cuando el mundo piensa que hemos perdido, cuando parece que es una derrota completa, eso es cuando entramos en la casa de Dios para siempre. El buen pastor vino al mundo para que tengamos vida y vida en abundancia. Conforta nuestras almas. Nuestras copas están rebosando de gracia, tanto ahora como en el futuro. Él es pastor y cordero, alfa y omega y sacrificio. No temeremos mal alguno, porque Él ha vencido este mundo. Amén. Señor Dios, gracias por ser nuestro buen pastor. Gracias también por enviar a tu Hijo Jesucristo, con el Cordero de Dios, para morir como sacrificio por todos los pecados. Gracias por el pacto antiguo que mostró la sombra de esa obra y gracias por el pacto nuevo que está en la sangre de Jesucristo. Hoy pedimos tu gracia en todos los que están enfermos. Socorro, el papá de Piedad, mamá de las hermanas Agudelo, en mi abuelo, con el papá de Sofía y en todos los otros que tienen necesidades de salud. Gladys, ayuda a las familias, ayuda a nosotros para que podamos estar allá, para apoyar a ellos en las maneras que podemos y para que podamos mostrar el amor de Jesucristo aquí en el mundo. Todas estas cosas pedimos en el nombre del Cordero de Dios, Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar. Bendiciones a todos ustedes. Que tengan una bendecida semana guiada por nuestro buen pastor.